Ya, listo, vale. Listo. Bien. Ok, entonces, retomando nuestro intento de aclarar qué patrones o características posee la acumulación originaria, continuamos desde ahí. Entonces, nosotros estábamos diciendo que, bueno, por un lado, la acumulación originaria se caracterizaba por el hecho de que fue un proceso violento en donde un grupo se apropió de objetos que originalmente eran propiedad de otro grupo, ¿no? Eso por un lado. Luego, hemos planteado que el grupo beneficiario transformó en dinero o en medios de producción los objetos apropiados, ¿ya? Entonces, para brindar una descripción de cómo se dio ese proceso, al menos tener una ligera idea, ¿no?, de cuán importante fue el proceso de extracción de recursos, ¿ya? Entonces, solamente quiero citar algunos datos de un trabajo cuyos autores se apellidan Palma y Silva, un trabajo del año 2017. ¿Sí? Entonces, estos autores, ¿sí?, plantean algunas estimaciones de las extracciones de recursos desde, sobre todo, América Latina durante el proceso de colonización. Entonces, solamente quiero mencionar rápido quienes deseen, o incluso yo voy a ver si es que incluyo en la descripción del video también este trabajo original, que bueno, está en inglés, pero no es muy importante eso en detalle, pero ahí está la justificación de datos como el siguiente, ¿no? Entonces, entre los años 1500 y 1800, se sabe o se puede estimar o se estima más o menos que el 85% del total de plata, 85% del total de plata, y creo que más del 70% del total de oro que circulaban por todo el mundo en esa época, ¿sí? Se dice que esto provenía de América Latina. ¿Sí? Entonces, si tomamos más del 70% de oro y más del 85% de plata, resulta ser que esas cantidades más o menos provenían de América Latina entre los años 1500 y 1800. Entonces, solamente eso nos da a entender que es una cantidad de oro bastante importante, ¿ya? Por dar otro dato, ¿no? Eso es todo lo que circulaba en el mundo, o sea, incluye también lo que circulaba en las mismas colonias. Ahora, si nosotros solamente consideramos, o lo pasáramos todo a equivalentes de plata, toneladas de equivalentes de plata, es decir, el oro y demás, lo pasamos solo a plata, podríamos ver que en general, ¿ya?, en Latinoamérica, solo en América Latina, ¿qué tenemos? Solamente en América Latina habían sido la extracción de 100.000 a 147.000 toneladas equivalentes de plata. De 100.000 a 147.000 toneladas equivalentes de plata. Entonces, eso nos va dando igual una magnitud de cuánto se logró extraer de América Latina en términos de oro y plata, ¿sí? Ahora, recuerden que una parte de esto se pudo haber quedado en la misma América Latina para las transacciones internas dentro de las colonias. Y a Europa, ¿sí? Entonces a Europa, ¿cuánto llegó? Entonces a Europa llegó, ¿sí?, 72.825 toneladas de plata. Entonces, 72.825 toneladas de plata. Y también llegaron 1.708 toneladas de oro. 1.708 toneladas de oro. Entonces, eso nos da más o menos un volumen también de la extracción de América Latina y de cuánto también llegó a Europa, porque una parte se quedaba en la misma América Latina para la circulación de las colonias, ¿ya? Y obviamente, solamente por dar un caso, ¿no?, porque esto tiene muchos matices que, repito, Eduardo Galeano lo describe muy bien en su libro Las venas abiertas de América Latina, pero solamente por dar un matiz, ¿ya?, o un ejemplo, para este matiz, un ejemplo. Entre 1720 y 1807, en ese periodo relativamente corto de tiempo, de unos apenas 87 años, 556 toneladas de oro, 556 toneladas de oro, ¿ya? ¿Qué pasó con esas 556 toneladas de oro? Solo salieron de Brasil para llegar a Portugal.
Entonces, estas salieron de Brasil. Salieron de Brasil a Portugal. ¿Ya? Y repito, ¿por qué es interesante este último dato? Porque, si recordamos lo que mencionaba hace unos minutos, básicamente Portugal tuvo que pagarle a Inglaterra por una serie de recursos que obtuvo a través de los tratados de libre comercio y el tratado de Methuen en particular. Libre comercio entre comillas, ¿no? O sea, un tratado de comercio, y en ese tratado de comercio de Methuen, Inglaterra logra hacer que Portugal tenga que pagarle sus desequilibrios comerciales con un montón de oro. Y por cierto, el tratado de Methuen es el que le sirve de base a David Ricardo para hablar de las ventajas comparativas. A David Ricardo en los principios de economía, política y tributación. Entonces, en definitiva, vemos que la extracción de oro, plata y demás fue realmente drástica, o sea, hubo una extracción demasiado amplia. Y por un lado tenemos eso, y por otro lado, como bien menciona Marx, el proceso de colonización y nacimiento de una nueva civilización que provocaría esto fue prácticamente a costa de lodo y sangre. O sea, nació la nueva civilización sudando lodo y sangre, y así literal lo dice Marx, porque la cantidad de fallecidos en este proceso es bastante grave. Ahora, de hecho, es tan compleja la situación de cuántos fallecieron en este proceso que no se tiene estimaciones completamente claras. Solamente por poner un ejemplo, que tal vez no es 100% fidedigno, pero más bien es para abrir la discusión, ¿sí? Entonces, de hecho, invito a que después se busquen mejores ejemplos. Solamente en el trabajo de este colega Stannard del año 1993, ¿ya? Entonces, estimaciones que ha obtenido este colega plantean que ya entre el 90 al 98% de la población indígena americana habría desaparecido. O sea, del 90 al 98% de la población indígena americana habría desaparecido. Entonces estamos hablando de una cantidad no solamente enorme de recursos extraídos, sino sobre todo una gran cantidad de personas que fueron asesinadas en ese proceso. Stannard hace una estimación, aquí es donde yo tengo un poco mis reservas, pero bueno, él sugiere la muerte de más de unas 100 millones de personas. Entonces, un dato difícil de aceptar o de refutar a priori sin tener claro cuánta mismo era la población indígena americana cuando se dio el proceso de colonización. Pero creo que todos estaremos de acuerdo en que hubo víctimas fatales, y la cantidad era monumental. En el Caribe prácticamente desapareció la población indígena y tuvieron que traer gente de las colonias africanas. Entonces, ¿qué sucede? Que básicamente tenemos que el proceso de acumulación originaria significó para Europa una gran cantidad de ingreso de recursos, ¿sí? Que sin embargo no llegaron a todos por igual. Llegaron a aquellos grupos que pudieron favorecerse más de la colonización. Como les digo, esos grupos tuvieron mucho que ver sobre todo con Inglaterra y el proceso de producción textil, sobre todo inglés, que precisamente unos años después de la consolidación colonial empezó a volverse bastante fuerte en Europa y empezó a ganarles a los demás textiles, por ejemplo de España. O sea, los textiles españoles empezaron a sufrir una crisis, pese a que España supuestamente recibía enormes recursos de las colonias, puesto que Inglaterra fue la que más se logró llevar el botín de toda la explotación colonial. Y por eso ya la revolución industrial. Pues sigamos. Entonces ya tenemos las características de un proceso violento de apropiación, donde los grupos beneficiarios tomaron todo esto y lo pudieron transformar en dinero. O sea, de hecho les invito, no vamos a hacer el ejercicio, pero les invito a tomar estas toneladas equivalentes, o sea, todo lo que les llegó a Europa, estas 100.000 a 147.000 toneladas equivalentes. Hago esta invitación. Tomen ese recurso, esa cantidad de dinero, bueno, de oro, de plata, que salió de América Latina. Tomen alguna tasa de descuento súper baja, si gustan el 1% al año, o menos también, y obtengan el valor presente de ese monto, sacando algún precio actual de cuánto está la tonelada de plata. Esa sería una pequeña estimación, ¿sí? Pequeña me refiero porque es muy pocos pasos, no pequeña el monto, o sea, el monto puede ser súper grande, pero daría una idea de más o menos una equivalencia de cuánto se logró extraer de América Latina. Entonces, obviamente, estamos hablando de magnitudes enormes. ¿Sí? Sigamos. Entonces, ¿qué otras características podemos encontrar en el proceso de acumulación originaria? Aparte de la apropiación violenta y de la transformación de ciertos objetos en dinero, ¿ya? Tenemos que los grupos beneficiados
los grupos beneficiados, ganaron algo más que solo dinero beneficiados. También ganaron poder, eso es evidente. Entonces también ganaron poder, ¿sí?, como se menciona en el documento, y pudieron debilitar a otros grupos. Entonces, los grupos beneficiados ganan poder, ¿sí?, ganan poder y debilitan a otros grupos. Ahora, ¿a cuáles grupos debilitan? Ya, entonces, volviendo al contexto de la explotación colonial. Entonces, pensemos que este es el mundo, ¿ya? Disculpe que no soy un muy buen dibujante, pero háganme cuenta que esto es el mundo, al menos la parte que está dentro de nuestra historia, ¿ya? Entonces, todo el resto lo dejamos ahí, pero tenemos el mundo. Entonces, estamos diciendo que de las colonias, que son básicamente Latinoamérica, África, también podemos pensar un poco por acá del sudeste asiático, etcétera, fueron llegando grandes cantidades de recursos, sobre todo Inglaterra. Pero hubo un ingreso asimétrico de recursos. Fueron llegando más a unos países que a otros, a unos sectores que a otros. Básicamente, quienes mejor se conectaron al proceso de colonización fueron quienes obtuvieron mejores recursos. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente en las colonias el proceso fue básicamente pillaje más trabajo esclavo o algún otro tipo de modo de producción que de hecho Marx, al menos en el Capital, no se detiene a estudiar a fondo, no lo estudia a detalle. Más bien Marx, digamos que se concentra, como bien lo habrá dicho en alguna carta, se concentra en Inglaterra. Asuman que esto es Inglaterra, disculpen el gráfico. Después de tantas horas de clase, créanme que es lo mejor que puedo hacer. Entonces, tenemos Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa con Inglaterra? El dinero que llegaba bajo la forma de oro y plata, ¿sí?, empezó a inyectar toda una serie de actividades económicas inglesas, pero obviamente no a todas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ciertos puntos que fueron y lograron conectarse con el proceso de colonización y lograron crecer muy por encima de otros puntos en Inglaterra y también con otros puntos en el resto de Europa. Entonces, sobre todo actividades como la textil empezaron a ganar mucha fuerza en Inglaterra y empezaron a barrer a su competencia. Entonces, Marx empieza a analizar a los grupos perjudicados más que nada en la propia Europa. En la propia Europa occidental, grupos perjudicados que no lograron atarse al proceso de colonización. Entonces, ¿qué sucede? Que esos grupos perjudicados son básicamente aquellos en los cuales nos vamos a concentrar ahora. No nos vamos a concentrar en las colonias, por desgracia. O sea, ojalá algún día pueda grabar una serie de videos de qué pasa en las colonias y cómo reflexionar la periferia, pero por el momento no es ese nuestro objeto. Vamos a seguir el tema de Marx, y Marx fue, bueno, tenemos estos grupos beneficiarios que empiezan a perjudicar a otros grupos dentro de la misma Europa. ¿Qué sucede en cambio con los perjudicados en Europa? Entonces ya tenemos C, pasemos al siguiente punto, al D. Entonces, entre los grupos perjudicados, ¿ya?, pues pensemos en los grupos perjudicados, pero si se quiere grupos perjudicados, en el caso de Europa, porque no lograron enchufarse, pongamos así, ¿ya? No lograron enchufarse al proceso de colonización. Esta historia es mucho más complicada, no crean que solamente es así, o sea, por eso invito a leer autoras como Silvia Federici, por ejemplo. Yo creo que ella tiene un gran trabajo que puede ser útil para entender el proceso de acumulación originaria. Pero bueno, pensando en los perjudicados que perdieron la batalla contra los otros porque no lograron enchufarse en el proceso de colonización, ¿qué les fue pasando a estos grupos? Estos grupos perjudicados fueron perdiendo, ¿ya?, fueron perdiendo sus medios de producción, ¿ya? Empiezan a competir contra estos otros que reciben enormes cantidades de dinero, ¿ya? Terminan perdiendo, terminan siendo expropiados. Los campesinos, a varios, empezaron a perder su capacidad de enfrentarse a los industriales. Mucha gente empezaba a sobrar. Entonces, ¿qué sucede? Pierden sus medios de producción y su dinero, ¿de acuerdo? Y su dinero. Pero como es gente que estamos pensándola dentro de la misma Europa, todavía mantienen algo. Entonces perdieron sus medios de producción, pierden su dinero frente a la competencia. O sea, piensen que alguno que no se logró enchufar en este proceso pierde contra los que sí logró enchufarse, pero mantiene propiedad sobre su fuerza de trabajo. Mantiene propiedad sobre su fuerza de trabajo, ¿ya? O sea, todavía siguen siendo libres, ¿ya? Por eso es importante este detalle de que el proceso analizado es un proceso que se ve desde los ojos de quienes pierden en Europa misma, ¿ya? Porque resulta ser que ellos
pese a que ya pierden al competir sus medios de producción y su dinero, mantienen la propiedad de la fuerza de trabajo, o sea, todavía son personas libres. ¿Qué pasará si es que no fueran personas libres? Estaríamos diciendo que hubo un proceso de esclavismo en la propia Europa con europeos mismos, cosa que, bueno, o sea, sucedieron ciertos procesos de esclavismo, pero no a ese nivel, o sea, aquí más bien lo que tenías era gente que no lograba anexarse a estos procesos. Por ejemplo, los grandes textiles ingleses empezaron a barrer en otros lados de Europa, y esos europeos no es que se volvían esclavos de los ingleses, sino que más bien no lograban competir y perdían lo que tenían, pero les quedaba su fuerza de trabajo, ¿ya? Ahora, ojo, este proceso tiene mucho parentesco a otros procesos de acumulación originaria que se dieron después en otros lugares del mundo. En el mismo Ecuador se dio un proceso de acumulación originaria que es diferente, porque obviamente Ecuador no colonizó. ¿A quién más podía colonizar Ecuador? O sea, no había dónde. Pero lo que sí pasó en el caso ecuatoriano es que más bien la acumulación originaria se concentró en ciertos productores cacaoteros que empezaron a expropiar tierra a otras personas. Esas otras personas que en cambio se dedicaban a cuidar las plantaciones de cacao, o bueno, se volvían cuasi trabajadores que vendían supuestamente el cacao al que se adueñaba del territorio, empezaban a arrendar territorios, etc. Y el trabajador que quedaba libre era básicamente el trabajador que iba a Guayaquil, que salía de la hacienda, sea de la hacienda cacautera o sea el trabajador que salía de la hacienda serrana, ¿sí? Entonces obviamente que ahí la acumulación originaria tuvo un proceso un poco diferente. De hecho, invito a leer el libro de Andrés Guerrero, Los oligarcas del cacao, donde él hace un análisis justamente de cómo se da la acumulación originaria en el caso del Ecuador. Pero bueno, ese no es nuestro enfoque, eso lo dejamos a otras personas porque estamos concentrados en Marx. Entonces Marx dice, ok, se da este proceso en donde varios pierden los medios de producción y su dinero y solo les queda su fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué más podemos decir? Siguiente característica que podemos identificar, los grupos perjudicados. ¿Sí? Entonces los perjudicados, si solo les queda su fuerza de trabajo, terminan vendiendo esa fuerza de trabajo. ¿Sí? Terminan vendiendo su fuerza de trabajo como una mercancía, como cualquier otra mercancía. ¿Sí? ¿Y por qué tienen que terminar vendiéndola como cualquier mercancía? Porque si no les queda nada, excepto su fuerza de trabajo, y estás en un mundo en el cual ya había dinero, en el cual los intercambios solamente se hacen a través de esa mercancía o de ese símbolo, entonces no les queda más que vender su fuerza de trabajo como cualquier otra mercancía y por tanto a través de la venta por medio y la obtención de dinero. O sea, si quieres, para los trabajadores que antes eran dueños de sus medios de producción, algunos fueron expropiados, otros fueron condenados, algunos se les criticó de brujería, otros fueron quemados. Silvia Federici da un análisis muy interesante de cómo esto tuvo un carácter incluso de género, como a muchas mujeres, a su pretexto de brujas, se les empezó a expropiar cosas, se les empezó a asesinar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tienes? Que mucha gente después de ese proceso, ya cuando te tocaba sobrevivir, tocaba buscar la manera de que tu fuerza de trabajo se vuelva una mercancía, que la vendes por dinero a cambio de otra mercancía que por lo general terminaba siendo medios de subsistencia. Y este punto se parece muchísimo, o sea, los perdedores de la acumulación originaria se parece mucho a la gente que hoy por hoy no tiene medios de producción. O sea, piensa nada más en alguien que era un artesano que frente a la competencia de alguien que recibió mucho dinero, pierde, ¿ya? Pues igual, termina solamente con su fuerza de trabajo. Su fuerza de trabajo termina siendo su única mercancía que puede ofrecer en el mercado a cambio de dinero. Entonces se puede ver que aquí es un proceso violento, en donde quien no acepta vender su fuerza de trabajo y perdió en la competencia porque no logró tener el poder suficiente, simple y llanamente perece. ¿Sí? Entonces por eso digo que los grupos de acumulación originaria no solo se llevaron oro y no solo se llevaron plata, sino que sobre todo se llevaron o consolidaron poder. De hecho, pensemos, ¿cuál se volvió la cuna de la civilización occidental? Europa. Entonces también consolidó poder. El poder consolidado en la época colonial después ayudaría a que Europa sea lo que terminó siendo, y después eso se trasladó, prácticamente se transfirió por completo a Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Sigamos. Entonces, estas personas perjudicadas, que no lograron enchufarse en su momento en este proceso de acumulación originaria, o peor aún, los que hoy no logran adquirir ciertos medios de producción ni dinero, son las personas que están obligadas a vender su fuerza de trabajo como mercancía, no hay otra alternativa. Entonces, eso nos lleva a la definición siguiente de nuestro análisis, ¿sí? La definición 42, que es el salario. Entonces podemos ver que al menos conceptualmente, en la historia que estamos contando, el origen del salario es un origen violento. O sea, no es que el salario se origina
simplemente porque unas personas decidieron que, bueno, en vez de volverme emprendedor, mejor me voy a volver asalariado, ¿sí? Entonces, de hecho, pensemos que ¿quién no quisiera tener la plata suficiente para no tener que preocuparse de trabajar ni de estar pendiente de las inversiones? Porque por si acaso muchos grandes inversionistas, o bueno, muchos grandes grupos económicos tienen a propietarios que ni se preocupan de sus inversiones porque eso lo hacen otros. O sea, tienen la plata suficiente como para poner a otras personas a que estén manejando sus propios negocios. Entonces ellos ni se preocupan a veces ni de eso. Por eso es que podrán fijarse que hay videos en internet de estos multimillonarios que tienen su vida excéntrica, que no están preocupados, o sea, les ves y más bien como que están tranquilos viviendo la vida, ¿no? Estos sugar daddy, sugar mommy o como quieras llamarles, que son básicamente gente que tiene la plata suficiente para estar viviendo bien, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa? Que tienes otros que tienen que estarse sacando el aire, trabajando, ¿ya? Haciendo a veces incluso horas extras sin que le paguen nada. ¿Por qué? Para tratar de obtener un salario. Bueno, exceptando algunos que hacemos horas extras ya porque somos medios trastocados de la cabeza mismos. Pero bien, volvamos acá. Entonces, ¿cómo vamos a definir el salario? ¿Ya? Entonces, el salario tiene una definición que no hay a dónde perder. O sea, vamos a definir el salario como el precio de la fuerza de trabajo. Es la fuerza de trabajo. Entonces, pensemos que este es el salario. Y, ojo, estamos dejando en claro que la mercancía que se está vendiendo es la fuerza de trabajo, ¿ya? Entonces, no hay que confundir a veces el salario con el precio del trabajo, que es lo que normalmente usamos en el lenguaje convencional. Porque el trabajo en realidad es una actividad. Entonces, resulta ser que estas personas que perdieron todo no pueden hacer una actividad todavía. Entonces, ¿qué es lo que pueden ofrecer? No pueden ofrecer la actividad con la cual no tienen nada con la cual realizar. Lo único que pueden ofrecer es la capacidad para en un futuro, luego de contratados, poder hacer la actividad. Entonces, en realidad lo que ellos venden es su fuerza de trabajo, no su trabajo, ¿sí? Entonces, eso vale aclarar en el concepto de salario. Entonces, el salario es el precio de la fuerza de trabajo, la cual se vende, la cual para mantenerse como mercancía, debe venderse bajo ciertas condiciones, bajo algunas condiciones. O sea, esta mercancía particular, que es la fuerza de trabajo, debe venderse bajo ciertas condiciones no arbitrarias, ¿ya? El ejemplo más fácil: si resulta ser que aplicas un efecto fetiche y logras vender tu fuerza de trabajo a $1.000.000 la hora, obviamente que trabajando un día ya puedes olvidarte de trabajar el resto de tus días y dejó de ser mercancía la fuerza de trabajo. Entonces, obviamente, hay que poner ciertas condiciones para que la venta de la fuerza de trabajo sea de tal forma que siga siendo mercancía. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? O al menos, ¿cuáles vamos a destacar nosotros? Entonces, vamos a poner las siguientes condiciones. Primero, como planteamos en el documento, ¿sí?, la venta de fuerza de trabajo, ¿sí?, esta venta se hace por un periodo limitado de tiempo. ¿Ya? Por un periodo limitado de tiempo. Y esta parte es importante, ¿ya? Tiempo, ¿sí? Y por tanto el salario va a quedar expresado en unidades monetarias, por ejemplo dinero, ¿sí?, sobre tiempo, por ejemplo hora, mes, año, como ustedes gusten, ¿ya? Yo voy a trabajar más que nada en dólares por hora. Ahora, esto tiene una connotación importante o una implicación importante. El salario se paga por el tiempo de trabajo, ¿sí? Porque, al menos por ahora, quienes contratan a los trabajadores asalariados no pueden medir el esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacen? Más bien, contratan por horas. Y espero que nunca logren medir el esfuerzo bien, porque imagínate lo que fuera que pagues un contrato en el que diga que tienes que quemar exactamente tantas calorías o usar exactamente tantos impulsos eléctricos en tu cabeza, ¿ya? Aunque no sería mala idea, ¿no? Porque te podrían exigir mucho más, ¿no? Porque al menos cuando te pagan por hora, ¿qué sucede? Resulta ser que tú podrías ser contratado y podrías aprovechar ciertos tiempos en donde no hay vigilancia y demás para descansar, ¿ya? Pero en cambio, si te pudieran controlar, ya no por tiempo, sino que pudieran medirte de forma perfecta lo que haces por esfuerzo, te podrían explotar mucho más, ¿no? Te podrían sacar mucho más del aire. Pero bueno, no les demos ideas mejor. Entonces sigamos, ¿ya? Entonces, por un lado, se da eso, ¿no? Se vende la fuerza de trabajo por un periodo limitado de tiempo, por una razón muy importante, sobre todo para mantenerle a la persona como alguien libre. Y esa es justamente la siguiente condición que vamos a resaltar, ¿de acuerdo? La venta de fuerza de trabajo se hace entre personas libres, ¿sí? La compra-venta de fuerza de trabajo se hace entre personas libres.
qué debe ser entre personas libres? Porque si no fueran personas libres, el uno sería esclavo y por tanto no haría falta que pagues la compra de su fuerza de trabajo, puesto que tú eres dueño de la persona y por tanto obviamente eres dueño de sus capacidades, ¿ya? Entonces estamos asumiendo que las personas son libres de tal suerte que la persona que vende su fuerza de trabajo al menos es dueña de sus capacidades, o sea, no tiene que dar cuentas a nadie de sus propias capacidades. Y esa es una condición para que el salario exista, porque repito, caso contrario serían tus esclavos, y si son tus esclavos no te detendrías a estarles pagando salario, sino que simplemente son tus esclavos, como si tuvieras animales, pero en vez de animales, personas. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que deben ser libres. Y obviamente para ser libres también debe suceder que le pagas por un tiempo limitado. Porque si tú dices, ok, voy a pagarte tanto, $1.000.000, pero trabajas para mí el resto de la vida, es como que ya no estás comprando sus capacidades, sino que ya parecería que estuvieras comprando a la persona. Aunque en capitalismos periféricos como el Ecuador, mucha gente quisiera que les compraran y les pagaran de por vida. O sea, realmente sí quisieran, porque sería mejor tener eso a no tener nada. Pero bueno, sigamos. Entonces, esa es la siguiente condición, ¿de acuerdo? Personas libres, ¿ya?, que llegan a un acuerdo, ¿ya?, que llegan a un acuerdo mutuo. Y ese es otro punto, que llegan a un acuerdo mutuo. Se asume que esto es un acuerdo. ¿Sí? Por decirlo de forma coloquial, nadie te puso un revólver en la cabeza para que aceptes ser contratado por alguien y trabajar por alguien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué usamos comillas? Usamos comillas porque en realidad, si una persona, por lógica nada más, no tiene nada, excepto su fuerza de trabajo, esa persona tiene muy pocas opciones en realidad. O sea, es la opción o de ser libre de vender su fuerza de trabajo por un salario o de morirse de hambre. Entonces, una libertad muy acotada en realidad. Y este mutuo acuerdo no es tan mutuo acuerdo, porque muchas veces cuando se compra la fuerza de trabajo, el que la compra adquiere cierta jerarquía sobre la persona que vende la fuerza de trabajo. O sea, tienes la relación jefe-empleado, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que no es tanto un acuerdo mutuo. Muchas veces a los trabajadores, según las necesidades que tienen, terminan aceptando el contrato que le pone quien le contrata. Obviamente que exige cosas y demás, pero no es tan simétrica la relación. De hecho, aquí invito a revisar el trabajo de Bowles y Gintis, ¿sí?, unos autores bastante enfocados en estos temas. Ellos dicen que hay una relación de poder asimétrica o de autoridad, porque resulta ser que el que contrata tiene mayor autoridad sobre el que es contratado. Entonces, no solamente es un acuerdo mutuo entre partes iguales, es más bien una suerte de acuerdo, entre comillas, en donde tú aceptas casi que alguien tenga una jerarquía superior sobre ti. Eso es bastante interesante, porque entonces no es tan libre ni es tan acuerdo mutuo, ¿no? Hay ciertas relaciones asimétricas de poder. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, estas son las principales características, ¿no? Y cuando hablemos del salario, por lo general usaremos la siguiente simbología. Entonces vamos a utilizar la letra W, típica en economía, para hablar del salario por hora. ¿Sí? Esa va a ser básicamente nuestra unidad de medida, o sea, salario por unidad de tiempo. Entonces W va a ser el salario que usualmente se va a pagar a un individuo ahí por realizar, si se quiere, la actividad joven. ¿Ya? Entonces nosotros básicamente tendríamos esto como la variable que va a representar el salario. Perfecto.